Biografía no autorizada de Kathryn Kuhlman. Dada la repercusión del video de nuestro canal de YouTube con la biografía de Kathryn Kuhlman y la gran cantidad de comentarios que este generó, nos planteamos la necesidad de armar un nuevo raconto sobre los momentos más controversiales en la vida y en el ministerio de esta mujer. Les recomendamos ver primero el video con todos sus datos biográficos y una vez completado este paso, prepararte para compartir este controversial material. Amada por sus defensores y duramente criticada por sus detractores, Kathryn Kuhlman fue un personaje muy controvertido y muy cuestionado. Tanto el hecho de su divorcio como algunas particularidades de su teología le acarrearon serios problemas con los pentecostales de su época que, urgidos de los movimientos de santidad, sostenían otros criterios distintos a lo que refiere a la conducta y al ministerio. Mientras pastoreaba el tabernáculo de avivamiento en Denver, con capacidad para 2.000 personas, a mediados de 1930, Kathryn Kuhlman llegó a estar envuelta en una conocida relación de adulterio con el evangelista Burrow Waltrip, un hombre casado quien subsecuentemente dejó a su esposa y a sus 2 hijos y se casó con ella. Kathryn y Waltrip estuvieron sentimentalmente juntos en adulterio por 2 o 3 años antes de su casamiento. En el verano de 1935, 2 años antes del divorcio de Waltrip, en junio de 1937, él y Kathryn fueron encontrados abrazándose y besándose en la oficina de la iglesia previo a un servicio. Los dos se casaron en octubre del año 1938. La primera esposa de Waltrip fue dejada sola para criar a sus 2 hijos y para pagar las deudas de su marido. Él nunca regresó a visitarla y aún falló en enviar los pagos para sostener a los niños que le fueron señalados por parte de la corte estadounidense. Unos pocos años después de su ilícito casamiento, Kathryn Kuhlman dejó a Waltrip manifestando que Dios le había dado a elegir entre su amor por un hombre y su amor por Dios y su llamamiento. Después de su divorcio, Waltrip se perdió de vista. Su hermano contaría que alguna vez le informaron que Waltrip murió en una prisión en California, condenado por tomar dinero de una mujer. El primer lugar al que fue Kathryn Kuhlman después de su separación fue a la ciudad de Franklin, Pensilvania, donde se recluyó por varios años para después trabajar arduamente para restablecer su vida de relación con Dios y su ministerio de predicación. En 1946, mientras predicaba en Franklin, Pensilvania, una mujer afirmó que había sido sanada de un tumor. A partir de este hecho, inició sus conocidos y mundialmente famosos cultos de milagros, en los que Kathryn iba recorriendo las distintas secciones del auditorio, señalando con el dedo a los asistentes y tratando de acertar cuáles eran las enfermedades que padecía cada uno, a la vez que muchos eran sanados. En la fase anterior de su ministerio, Kathryn Kuhlman era una evangelista cuya predicación se limitaba al mensaje de la salvación, pero ahora predicaba sobre sanidad y llamaba a la gente al frente no solamente para recibir a Cristo, sino también para ser sanada, y los milagros se contabilizaban por cientos en cada culto que ella celebraba. Catapultada a la fama a nivel nacional a través de un extenso y favorable artículo que fue publicado en la revista Red Book en el año 1965, Kathryn Kuhlman se trasladó a California, en donde llevó a cabo campañas masivas en el Pasadena Civic Auditorium y también en Los Ángeles Rhine Auditorium, consiguiendo llenar sin mayor problema las 7.000 butacas de su capacidad cada vez que ella subía al estrado, día tras día, durante 10 años. Conocida en todo el país a través de sus programas de televisión en la cadena CBS, en el año 1972
recibió un doctorado honoris causa de la Oral Roberts University. Kuhlman no permitía las manifestaciones personales del espíritu, especialmente el hablar en lenguas durante sus cultos de sanidades y milagros. Sin embargo, fue precisamente en esos cultos en las que comenzaron a darse esos casos de caídas que en inglés se conocen como slain in the spirit, y con frecuencia docenas y hasta a veces cientos de personas caían al suelo mientras ella oraba. Sin embargo, Catherine rechazaba abiertamente el título de sanadora por fe, afirmando que la sanidad se opera en base a la fe del enfermo y no por el poder especial del sanador. Decía no tener una explicación sobre el por qué unos se curaban y otros no, y afirmaba que lo más importante no era la sanidad, sino el nuevo nacimiento. Más que como sanadora, siempre se refería a sí mismo como evangelista, y le gustaba que la llamaran predicadora del evangelio más que cualquier otra cosa. Algunos consideran a Benny Hinn como una especie de discípulo o sucesor de Kathryn Kuhlman. Sin embargo, él nunca la conoció personalmente. Era diciembre del año 1973 cuando Hinn viajó con un grupo de cristianos a Pittsburgh para poder asistir a un servicio de sanidad milagrosa dirigido por Kathryn Kuhlman, la sanadora de fe más conocida de aquellos tiempos. Aunque ella dejó una impresión indeleble en él, en ese servicio tuvo una experiencia religiosa que le cambió la vida para siempre. Benny Hinn, poco después, recibió una visión de gente cayendo en un fuego ardiente y escuchó las palabras: «Si no predicas, cada alma que cae será tu responsabilidad». Ese mismo año comenzó a predicar y afirmó que en ese momento Dios, milagrosamente, lo curó de un terrible tartamudeo. Pronto comenzó a imitar a Kathryn Kuhlman e incluso a patrocinar servicios respaldados por la Fundación Kathryn Kuhlman. Algo que muchos le cuestionan a esta mujer fue su encuentro con el Papa Pablo VI. Católicos y protestantes o evangélicos no se relacionaban de ninguna manera en aquellos tiempos, y un encuentro de estas características generó todo tipo de sospechas y cuestionamientos. Además de la reunión en sí, sus mayores críticos observaban que ella asistió a ese encuentro con un velo puesto, símbolo de sumisión. En los aspectos financieros, se la acusó de ser muy amante del lujo y del despilfarro. Incluso su amigo y biógrafo personal, Jamie Buckingham, admitió en su libro Hija del Destino que le entusiasmaban las joyas, los vestidos caros, los hoteles de lujo y viajar en primera clase. Con todo, lo innegable y fuera de todo cuestionamiento es que Kathryn Kuhlman fue la evangelista femenina más famosa en el mundo que se haya conocido, y que miles de personas fueron bendecidas a través de su ministerio. Su libro básico y fundamental fue, sin dudas, Yo creo en los milagros, publicado en español por la editorial CLIE. Aunque ella murió, su legado siguió viviendo a través de la Fundación Kuhlman, mediante el apoyo a diferentes misioneros y obras cristianas. Y hasta el día de hoy, el ministerio de Kathryn Kuhlman sigue inspirando a muchos siervos de Dios a lo largo y a lo ancho del planeta.